error y hacer más o menos lo que hicimos en el anterior. Exacto, ahí. Dice, un comerciante estimó que el tiempo promedio, o sea, estimó esto. Si dice estimó, significa que construyó un intervalo de confianza. Estimó el tiempo promedio de atención, Ah, oscila entre 12,142 minutos y 15,858. ¿Sí? Bueno, ahora dice, con esta información, ¿cuál fue el nivel de confianza? Entonces, yo siempre les propongo que dejen planteada cuál es la incógnita. Acá lo hicimos, ¿se acuerdan? Que pusimos N. Ahora me dice, el nivel de confianza es mi incógnita. ¿Cómo llamamos a nuestro nivel de confianza? El nivel de confianza, ¿con qué fórmula lo usábamos? O el nivel de riesgo. ¿Cuál era el nivel de riesgo? Alfa. Alfa. Si el nivel de riesgo es alfa, el nivel de confianza es 1 menos menos alfa. alfa. Sí. Bien. ¿Y dónde se ve esa información? ¿En qué parte de la fórmula del intervalo de confianza? Yo voy a poner acá. Intervalo de confianza de la media, les escribo la fórmula, que esta ustedes la van a tener. Más menos z desvío sobre raíz de n. En ¿Dónde la Z usamos? sería. En la Claro, Z, en la igual. z. Ah, Z. Entonces miren todo lo que tienen que inferir ustedes. Si me piden el nivel de confianza, está asociado también al nivel de riesgo y eso es lo que condiciona a la letra Z. O sea, si ustedes supieran el Z, estarían en condiciones de llegar a la respuesta. Sí. Entonces ustedes lo que tienen que encontrar es ese valor de Z. Entonces, si ustedes quieren el valor de Z, significa que tienen que trabajar una fórmula y despejar Z. ¿No ven que acá esto es la fórmula del error? ¿Me siguen? Ujú. Z aparece en la Sí. fórmula del error. Yo sé en la fórmula de error que usamos recién, ¿quién es? Z por desvío sobre raíz de n. Sí. Sí. Ustedes quieren encontrar Z porque Z en la aplicación trabaja con el nivel de riesgo y pueden sacar el nivel de confianza. ¿Qué datos tienen de ahí? De esta fórmula. Acá hay una fórmula. Yo quiero Z. Por ahora sé que el desvío, ya sabemos, ¿no, chicos? Es el poblacional, Sí. 4,215. Me dijo que la muestra es la misma. Sí, sí. Entonces, ese dato fue necesario para reemplazar a la n por 6. Hay Ujú. un 4. ¿Y qué debería encontrar para poder despejar el error? Perdón, para despejar Z. El error. Debería saber el error. Error. Y por eso se dio este dato. Claro. Sí. Entonces pensemos este dato. Yo tengo un intervalo, Ujú. ¿sí? ¿Cómo se construye un intervalo? ¿Quién está en el medio? El estimador puntual, Actual. ¿no? Y el Sí. error no es la distancia que hay de un lado hacia el otro. Ujú. Así se O construye sea, un intervalo. sacando el promedio entre esos dos números tendrías el estimador puntual. No, la resta. Claro. ¿Por qué el promedio? Si restás, tenés una distancia. Sí. Claro. Vos tenés como dos valores, 12, acá tenés el 12,142, ¿sí? Acá. Y Ah, acá está bien. tenés el 15,858. Sí. Bueno, hay O diferentes. 15,858 menos lo que es el estimador no me da el error, el Claro, valor. Pero no tenés el estimador todavía, ¿o sí? 14 en sería realidad no ahí. está mal lo que Sí, dice, claro. a ver, en un Dice está intervalo 14. está, este sería límite superior, Claro. LS, sí, sí, igual no está mal lo que dijo, ¿eh? Sí, está Se bien. puede de dos formas. Y este sería el límite inferior Ujú. del Porque intervalo, chicos. Ujú. El error Sí, estoy es diciendo. esta distancia. Entonces, como yo tengo una distancia, la podría, esperen, ahora me pongo chabolas Pues con si el yo miro la teléfono. fórmula del intervalo, ahí está, x más menos el error. Sí, Sí. ¿y quién es el X? El, 14. claro. Y Muy el bien, X es 14, ya lo sabemos. muy bien, ahí estamos. Sí, sí, yo lo había El- calculado así.
Lo que dijo la compañera tampoco está mal, llegas a lo mismo. Si lo sumas y lo dividís por 2, es 14. Ok. Pero, a ver, hagan cuentas y digan cuánto es el error. El error podrían haber, 8,58. claro, cada uno 1,858. Sí, Podrían haber hecho todas las opciones que dijeron, 15,858 menos el otro límite dividido 2. ¿Sí? Esta distancia total la dividen por 2. Yo lo hago así por si no llegáramos a conocer el promedio, que no hace falta, ¿sí? 1,858 es el error. sí. Cada uno lo hace como quiere, hay muchas formas. Entonces ahora, si yo tengo 1,858, hay que despejar Z. Les doy un momento mientras yo agrego otra hoja, a ver si lo van haciendo. Bueno, ¿encontraron el valor de Z? Sé que Sí, es sí. Yo anoto lo que me digan porque 1.0 traje la calco, si no tengo que sacar el celular. 1.08 redondeando. A ver, Sí, sí, se viene la sería cuenta. Sí, 0,79, 0,8. Claro. 1,858, 1,858. No, 1,08 0,8. Ah, perdón. o 0,79. 1,0. Sí, perdón. Ahí estoy bien. Tranqui. 1,08. 79,08, claro. Ahí está. Enter. Lo estamos no, lo estamos redondeando igual. O sea, el valor que Ah, da es 1,0797. Redondeamos. bueno, no lo ven. Ahí siempre, ¿sabes qué? Bien. Siempre me genera dudas porque a veces haciendo los ejercicios me da un resultado, no es como un mundo de diferencia, pero hay un par de cosas y es como que nunca sé hasta dónde redondear y hasta No, dónde sí, no. no te hagas problema, está bien. Así está bien. Bueno, ahora pensemos qué tengo que hacer. Yo tengo un Z, ¿sí? Si tengo un Z, significa que yo puedo ir a la aplicación. ¿A qué aplicación? A la distribución normal, razonemos un poco lo que hacíamos. Nosotros, con los parámetros estandarizados, teníamos dos casilleros, ¿recuerdan? Ahí. Y al elegir la opción 2P, ahí voy a poner acá. Recuerdan que en este color estaba medio rosa, ahí. Nosotros al elegir la opción 2P poníamos una probabilidad, ¿no? Sí. Cuando ponen 2P, ¿se acuerdan que si era la confianza era el 98, poníamos en 2P 0,02, 0,2, perdón? Si yo voy a 2P, ¿qué tendría que poner acá? Si pongo el valor de Z, es un valor puntual, ¿no? 1,08. Z sería acá, por ejemplo, 1,08. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Yo Sí. encontré un Z. Sí. Nosotros al poner 2P calculábamos estas dos colitas que formaban el nivel de riesgo, porque cada una era alfa sobre 2. Si van a la Parte aplicación, de lo mi voy a hacer aporte. con ustedes, ¿qué van a hacer entonces con ese valor de Z? Van a la aplicación normal, estoy yendo con ustedes, donde dice X es el valor de Z. Ponen 1,08 y siguen eligiendo 2P. ¿No les da un dibujo similar al que yo puse acá? Sí.
Entonces, cuando ingresan esto, les va a dar 2P, que es 0,280. Bueno, ¿qué significa? Que alfa, el nivel de riego, es 0,28. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Entonces, el nivel de confianza, que es lo que pedía el ejercicio, que acá lo dejé copiado, el nivel de confianza, ¿cuál va a ser? El nivel de riego representa el 28. 0,72, o sea, 72% sería. Claro, claro, la respuesta es, ¿cuál fue el nivel de confianza con el que construyeron ese intervalo? Fue del 72%, Mm, porque sí. nosotros en la aplicación, ¿recuerdan que poníamos el riesgo acá? Ok. Bueno, está bueno este ejercicio. No sé quién lo propuso, ¿se entiende ahora? Sí, sí, nos lo habías dicho que lo Sí, que lo hagamos pensé. para hoy porque era medio así complicadito. Sí, sí. Se costó esto. Bueno, genial. Yo esto después se lo subo como material. Profe, Bueno, esto lo guardo. profe, ¿Sí? ahí en el nivel de confianza Uy, se cierra. te tiene que dar un valor aproximado, no exacto, ¿no? ¿A qué te referís? No sé. ¿Cómo? En el nivel de confianza, ¿cómo cerraste? Te dio 72%, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, sí. Ah, ok, porque a mí me salió 71,98. Sí, sí, redondeamos con 2 cifras. Sí, perfecto. Ok. No pasa nada. Bueno, vamos a, como comenté antes, vamos a intentar hoy terminar con los conceptos teóricos que ya van a ser evaluados para el segundo parcial. Ya se está terminando la cursada, chicos. Con esto que vamos a ver, van a poder finalizar el práctico 5, que hasta ahí serían los contenidos del parcial. Bueno, acá en esta hojita les estoy recordando algo que mencionamos la clase pasada y recién también, cuando hablamos de estimador puntual y parámetro. Tienen que saber bien cuándo se usan esas palabras, ¿sí? Recuerdan que los estimadores hacen referencia a valores calculados de una muestra y parámetros son los calculados de una población, porque son únicos. ¿Me siguen? El estimador, como depende de la muestra elegida, puede variar según la muestra del mismo tamaño que se tome. Bien, las letras que usamos saben que el promedio diferenciamos muestra con X raya y el promedio cuando es de una población usamos el mu. Chicos, ¿esto se entiende lo que digo? ¿Lo Sí. recuerdan? Perfecto, sí, Sí, sí. Bien, sí, la varianza usamos sigma o S y por lo tanto el desvío lo mismo, población sigma muestra S. Y proporción de éxitos, ahora vamos a recordar cuándo lo usábamos, cuando hablábamos de proporción de éxitos, vamos a llamarlo P cuando es población y P pico se suele decir o P raya, no sé si alguna vez lo escucharon o cómo lo solían llamar ustedes, va a ser para el estimador puntual. Generalmente el estimador puntual, si se usa la misma letra, se pone algo arriba. ¿Vieron que acá se pone X raya? Entonces, como ya la raya estaba para el promedio, se suele usar este pico, por así decirlo, para la proporción de éxitos de una muestra, que es lo que va a aparecer en las distribuciones muestrales de la proporción. ¿Qué es esto? Algo simple. ¿Cuándo usábamos proporción? A ver si se acuerdan. Voy a comenzar. Si tengo un parámetro poblacional, lo voy a llamar con esta letra P porque es único.
Y cuando trabaje con el estimador puntual, volví a recordar que es P pico. ¿Y qué representa la proporción de éxitos que hay en una muestra? Por ejemplo, supongamos que la población es esta que yo estoy mostrando acá con los dibujos. Son deportistas, ¿sí? Y les piden la proporción de personas que juegan al tenis. ¿Ven esta primera flecha, chicos? ¿Cuál es la proporción de personas que juegan al tenis si trabajo con esta población? ¿Cómo calculan esa proporción? ¿Cómo se calcula una proporción? Éxito sobre... Claro, Sobre éxito total. sobre total, ¿sí? ¿Cuántos éxitos hay en el total? Es una proporción. Cuando la calculo en una población, lo voy a indicar con esa letra P. ¿Por qué puse 0,4, chicos? 4 sobre Porque 10. 4 sobre 10. ¿cuántos sobre juegan 10. al tenis? Identificamos, acá marqué 1, ¿sí? 2, 3, 4 en 10. Entonces mi proporción, mi estimador, perdón, mi parámetro poblacional es P, 0,4, porque lo calculé en esta población. Ahora, si yo les pidiera, tomen muestras de tamaño 4 y calculen la proporción de personas que juegan al tenis. Entonces, en este grupo de 10, yo podría tomar diferentes muestras de tamaño 4. Yo puse 3 de algunas posibles, ¿no, chicos? Notan que si tomo el primer caso acá, armé un grupo de 4, son estos 4 que remarqué con violeta. Si estoy con esta muestra y calculo la proporción de personas que juegan al tenis, ¿qué responderíamos? ¿Cuántas juegan al tenis? ¿Por qué puse 0,25? ¿Es 1 sobre 1 4? sobre 4. Claro, observé una en 4. Pero en esa misma población yo podría haber tomado otra muestra de 4. ¿Y cuál sería la proporción de personas que juegan al tenis? 1, todas. 4 en 4, todas. Ah, todos Y si juegan al tomara tenis. otra muestra de 4, la que marqué acá con verde, observo que hay una sola, perdón, una no, hay 2, ven acá. Hay 2 en 4, sería 0,5. Dependiendo de lo que tomes, hasta podrías tener una que fuera 0. Exacto, como me dio el total 1, 0, tal cual. Entonces lo que observamos, que la proporción de éxitos acá, calculados en una muestra, ¿ven que varía según la muestra que yo elija? Por eso se dice que lo diferencio, ven, con Pepico, significa que fue calculado sobre una muestra. Y ese valor no es único, no es el mismo, porque va a depender de muestra a muestra. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Miren, si yo llamo el número de éxitos de esa proporción, ¿no? Lo vamos a llamar X, ¿sí? ¿Recuerdan que nosotros la distribución binomial me permitía calcular la probabilidad de éxito, chicos? La distribución binomial. Sí. Sí. Bien, ¿y qué habíamos dicho de la binomial cuando vimos el teorema central del límite? Cuando n es grande, cuando la cantidad de observaciones es grande, y yo me acuerdo que les hice unas capturas, ¿se acuerdan de mi probability distributions? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Tomé Sí, con diferentes valores de n y era una Cuanto más binomial. grande es, claro. Claro, tiene comportamiento normal, se puede Ujú. trabajar con una normal. Sí. Entonces, cuando n es grande, la distribución binomial es aproximadamente normal. Siempre que el número esperado de éxitos y fracasos, acá dice, sean ambos de al menos 15. Quiero aclarar esto que suele aparecer en la bibliografía. ¿Qué significa que el número esperado de éxitos y fracasos? La distribución binomial, el número esperado de éxitos, ¿no era la esperanza? ¿Se acuerdan el número esperado? Y la esperanza en la distribución binomial, ¿cómo se calcula? Yo les di la fórmula, lo hicimos alguna N vez por con P. fórmula, n por, o pueden fijarse tal cual, o pueden fijarse en la aplicación Probability Distributions, ¿se acuerdan? En el medio dice fórmulas, lo pueden ver ahí. El número esperado de éxitos en la binomial es n por p, y de fracasos es n por q. Fracasos, ¿sí? Sería n por q.
Es decir, si el éxito es 0,70, ¿quién sería el fracaso? 0,3, 0,30. 0,30. O sea, 1 menos P. ¿Me están siguiendo lo que digo? N por P y N por 1 menos P sería Q, sería fracasos. ¿Sí? ¿Qué significa cuando la bibliografía dice que el número de éxitos y fracasos son al menos 15? Y acá les puse, significa que la binomial se puede parecer a la normal cuando hay suficientes éxitos y fracasos esperados, es decir, más de 15 de cada uno. ¿Sí? O sea, que sea una muestra bien aleatoria, no es que sea una muestra particular, que el n es grande, ¿me siguen, chicos? Que tengan un n 30, pero hay un solo éxito en 29, ¿me siguen? Un solo éxito y 29 fracasos. Que no sea atípica la distribución. Ah, ok. Cuanto más grande es, se puede trabajar con una normal. Ahora, vamos a recordar entonces lo que recién mencioné. El modelo binomial, la variable era la cantidad de éxitos que había en n pruebas, siendo n, ¿se acuerdan la muestra? Y p era la Sí. probabilidad del éxito. Teníamos estos dos parámetros. Ujú. Como bien recordaron, la esperanza, el valor esperado se calculaba como la media, ¿se acuerdan? Es n por p. Sí, sí. Y la varianza, si se fijan en la aplicación, que yo también lo di, es n por p por q. Esos son los parámetros de la distribución binomial. Ahora, si yo quisiera calcular los parámetros de p pico, recordando que ¿cuál es la definición de p pico? Es la Éxito. proporción Proporción de de una éxitos muestra. en una muestra, o sea, cuántos éxitos hay en n, que era la muestra, ¿no, chicos? Y x era la cantidad de éxitos. Entonces, si p pico, que fue el que calculamos acá no tuvieron dudas cuando lo hicieron en el ejemplo. Ay, esperen, chicos. Acá cuando lo hicimos en el ejemplo no tuvieron dudas de cómo calcularlo, ¿no? N fue 4, se fijaron cuántos éxitos, que eran jugar al tenis. ¿Cuántos éxitos había en esa muestra? Entonces, si definimos a este parámetro, perdón, a este estimador como x sobre n y quiero calcular la media, ¿se acuerdan que la clase pasada hicimos algo similar para calcular el promedio de x raya? A ver si se acuerdan lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan que yo definí x raya como el promedio sobre n? ¿Se acuerdan esto, chicos? Sí, Y que después separé 1 sobre n y puse la suma. ¿Me están siguiendo lo que digo? sí, perfecto. Y después calculamos el promedio de x raya y después calculamos la varianza y el desvío. Entonces, lo que estamos haciendo es definimos a este estimador. El estimador con el que trabajamos la clase pasada, ¿quién fue? X raya. ¿Se acuerdan? Y llegamos a qué conclusión? Que el promedio de X raya, ¿con quién coincidía? Con el promedio de X raya coincidía con el promedio de la población. ¿Se acuerdan el ejemplo más o menos? Sí. A ver, Todo el un segundito. desarrollo que hiciste, las El- ecuaciones. Claro, tal cual, lo que hicimos, esperen porque ya que lo tengo acá en distribución muestral. Esto, nosotros, lo que quiero hacer es algo similar. Nosotros definimos a X raya como un promedio. ¿Y yo qué necesito saber de ese estimador? Porque X raya es el promedio de la muestra. ¿Y para qué me sirve? ¿Por qué es tan importante tener los parámetros de X raya? Porque ese X raya me va a permitir construir un intervalo ¿para quién? Para el promedio de la población. Entonces, ¿yo qué tengo que saber de X raya, que sería el promedio? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Se acuerdan que calculamos esto?
los parámetros a través de propiedades y después lo trabajamos para despejar. ¿Se acuerdan cómo construimos el intervalo? Voy a hacer lo mismo ahora. Despejamos el promedio de acá. ¿Se acuerdan, chicos? Y al pasar esto quedaba la formulita de x raya más menos z. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso mismo que hicimos lo tengo que replicar para la proporción. ¿Cuál es la definición de proporción muestral? Es cuántos éxitos hay en mi muestra, ¿o no? Así se define la proporción muestral. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que averiguar de esa proporción? ¿Cuáles son sus parámetros? Porque dijimos que se puede comportar como una normal la proporción cuando el n es grande. Entonces, si yo aplico promedio de este lado, tengo que calcular el promedio a este cociente. ¿Están de acuerdo que n es un número? Entonces, la constante puede salir multiplicando el promedio. El promedio de una constante por una variable, recuerdan que puede salir la constante Sí. multiplicando el promedio de la Las variable. propiedades. Claro, entonces el 1 sobre n lo saqué. Ahora, ¿quién es el promedio de la variable? ¿Quién es el promedio de x? Y el promedio de x es n por p. El promedio de x es n por p. Porque x era una binomial, ¿se acuerdan? Entonces acá simplifico y observo que me queda p. Entonces lo que estamos notando es que el promedio, perdón, la media de la proporción muestral es igual ¿a quién? A p, que era la proporción de éxitos que hay en la población. La varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Y aplico varianza de este lado y varianza de este otro. Cuando aplico la varianza, ¿recuerdan qué pasaba con las propiedades de varianza aplicada a una constante por una variable? ¿Quién recuerda? Era la constante al cuadrado Muy bien. por la Exacto. varianza. La constante al cuadrado por la varianza. O sea que, ¿se nota por qué saqué 1 sobre n cuadrado multiplicando la varianza? Y la varianza de la binomial es n por p por q. Entonces, si simplifico n, me queda p por q sobre n. Eso es la varianza. Pero yo necesito los parámetros de la distribución normal, o sea, el desvío. Por eso este cuadrado, ¿están de acuerdo que pasaría como raíz acá? Sí. Entonces, ¿qué vemos? Que la proporción de éxitos que hay en una muestra lo llamamos P pico, ¿sí? Que es cuántos éxitos hay en la muestra. Como tenía el comportamiento, la distribución, ¿se acuerdan? Era binomial. Cuando el n es grande, podemos operar como una normal. Entonces, los parámetros con los que vamos a trabajar son los que acabamos de demostrar. Acá está. La media de P pico coincide con la P, proporción de éxitos de la población. Ok. Bien, y el desvío es la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Raíz cuadrada de P por Q sobre N. Entonces, cuando N es grande, vamos con estos parámetros poder trabajarla a esa distribución como una normal. Con estos parámetros. Entonces, esto sería lo que se conoce como distribución, no sé quién se lo guarda, muestral de la proporción. Ahora, ¿qué utilidad tiene? Que nosotros podemos construir el intervalo de confianza ahora para la proporción. Intervalos de confianza.
esperen, uy, me quedó el otro. Elsa, te hago una pregunta. Sí, sí. O sea, vos lo explicás y yo te voy siguiendo en todo el desarrollo, pero al final del día lo que yo necesito saber es la fórmula, ¿no es cierto? Porque si intento recordar todo ese desarrollo, No, quédate tranquilo. me Yo tiro creo del que bondi antes de llegar a la facultad para rendir. no, tranqui, tranqui. No, Ok, nos vamos a quedar con esta fórmula, ¿sí? Pero para que vean por qué está bueno, ¿sí? De hecho, ok. como esta materia de fundamento, bueno, tratamos de No, es que las o sea, te resigo cuando lo vas explicando y lo vas diciendo paso a paso como lo estás haciendo ahora, pero si yo después me tengo que acordar de todo eso en el momento de sentarme delante de la no, hoja de examen, vas a tener una crisis nerviosa ahí en no, el no, pero aula. el objetivo es después trabajar directamente con la formulita de Ok, intervalos, ¿sí? perfecto. Entonces, vamos a ver esto. Yo tengo la media, esto es lo que acabo de copiar de la otra presentación. Estos son los parámetros de una distribución muestral de la proporción. Ahora, ¿están de acuerdo que mi objetivo es estimar la proporción de éxitos? ¿Sí? A ver, si tengo un ejemplo, así les esperen un segundo. ¿Cómo van a ser los ejercicios? Bueno, esto. Por ejemplo, dice, en una universidad privada con 11.000 alumnos, perdón, una universidad privada con 11.000 alumnos desarrolla políticas activas para desalentar el consumo de tabaco. Al inicio del ciclo lectivo se implementó una encuesta a fin de determinar la incidencia actual del tabaquismo entre su alumnado. Para ello, fueron seleccionados 500 alumnos al azar, de los cuales 140 se declararon fumadores. Entonces, observen cómo es el contexto del problema donde vamos a tener que hacer participar a lo que estamos viendo. Tenemos una muestra, 500 personas, y observo que hay un éxito o un fracaso. Hay gente que fuma y gente que no. ¿Están de acuerdo? ¿Ven que tenemos eso que yo llamaba experimento dicotómico? Hay dos resultados posibles. ¿Sí, Sí, sí. chicos? Y se Sí. podría preguntar, por ejemplo, estimar con una confianza del 90% la proporción de fumadores entre los alumnados de la universidad. Estimar qué proporción de fumadores hay en la universidad basados en esta muestra. Yo quiero dar información de mi población, ¿entienden, chicos? Estimar qué proporción de alumnos de la universidad son fumadores si en mi muestra observo esto. ¿Se entiende lo que estamos estimando ahora? Sí, sí. Proporción de éxitos. Sí. Bueno, entonces yo voy a tener que construir un intervalo. ¿Están de acuerdo? ¿Me, me siguen, chicos? Sí, sí. Y bueno, pero observen, acá tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque si bien yo quiero estimar la proporción, P, quiero estimar, observen que el desvío está dependiendo del valor de P, que es el que yo quiero estimar. A ver si notan la diferencia con lo anterior. Cuando nosotros estimábamos el promedio de la población, ¿se acuerdan cuando construimos el intervalo de confianza para el promedio? ¿Qué usábamos? X raya, ¿me siguen? Más Sí, menos un nivel de confianza que se expresaba con Z, el desvío sobre raíz de n. En sí. ningún momento aparecía acá en la fórmula el parámetro que yo estoy queriendo estimar, ¿o no, chicos? ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa? El primer paso para construir un intervalo de confianza va a tener que ser una estimación del desvío estándar. Miren el desvío de nuestra proporción. ¿De quién depende? Del parámetro que yo voy a querer estimar. Entonces, el mejor estimador que nosotros tenemos es el de la muestra. Y siempre hay que trabajar con el material que uno tiene. ¿Me siguen?
Entonces, lo que hacen los estadistas es, cuando tienen una muestra, ¿sí? Van a trabajar con la proporción de éxito de la muestra, que es P pico. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, sí. Entonces, el desvío de la proporción de la muestra lo van a obtener estimándola, es decir, usando P pico por Q pico sobre N. Nosotros cuando hicimos la demostración dijimos que el desvío de la proporción sacada de la muestra resultaba de esta operación, ¿o no, chicos? Y P y Q son parámetros ¿de quién? De la población. ¿No son valores de la población? Claro, no son de la muestra. ¿Cómo? Que sí, eso, que no son de la muestra, que son de la población. Exacto, porque P y Q es de la población, pero nosotros no queremos estimar la población. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es trabajar con una distribución normal, donde el desvío lo vamos a considerar todo extraído de esa muestra, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría en la estandarización de esa normal? A ver, ¿cómo se estandarizaba? ¿Se acuerdan que si la variable era x, era z es igual a x menos mu sobre desvío? ¿Se acuerdan eso, chicos? Si la variable es x, ¿cómo se estandarizaba x? ¿Esta era la fórmula de estandarización o no? X menos su Sí. respectivo promedio y su respectivo desvío. Bueno, Sí. ahora yo tengo la distribución P pico. ¿Cómo estandarizo? ¿Cómo estandarizar significa z, ¿no? ¿Cómo estandarizo a esa variable P pico? Hagan una analogía, ven. ¿Qué hago a esa variable? Le resto su promedio y lo divido por su desvío. A la variable, ¿me siguen? Sí. Sí. Le resto su ¿qué? Promedio Bien. y se divide Y el desvío. por su desvío. Esa era la fórmula de estandarización. O sea, la fórmula es la misma, solo que cambia en base a quién lo tomás, digamos. Claro, O sea, depende seguís quién teniendo sea la tu variable, distribución. promedio y desvío. Exacto, de esa variable. Claro. Ahora, nuestro objetivo, que es igual al que hicimos la clase pasada, yo voy a querer estimar P. Esa P es de la población. Entonces, ¿cómo hago para despejar P de esta fórmula? ¿Ven que yo estoy tratando de despejar P? ¿Cómo despejamos? Sí, bueno, lo que divide multiplica o no. ¿Ven todo esto que divide? Lo pasé multiplicando. Ok. ¿Tá? Y después, ¿qué hice? Lo que está sumando lo tenés que pasar restando, entiendo. Claro, este que estaba restando lo pasé acá sumando Sí. y este término z lo pasé restando. ¿Ven que queda una estructura como lo que hicimos la clase pasada con el promedio? Me quedó el parámetro P, que es poblacional, es su estimador puntual, P pico, menos Z por el desvío. ¿Y a esto qué se va a llamar ahora? Ahora va a ser el error de este nuevo intervalo de confianza que vamos a construir. Y esto que está acá es el desvío, o sea, el error estándar, perdón, el error estándar de la proporción. A ver, ¿cómo vamos a construir un intervalo de confianza para la proporción de éxitos? El intervalo de confianza para la media, ¿cómo se construía, chicos? X raya más quién? Más ¿Cómo es el menos error? El un error que error. sería Z por. El error, ¿cómo lo encontraron? Z por desvío sobre raíz de n, porque Ujú. este era el desvío de X raya. Sí. Ahora, ¿cómo va a ser el intervalo de confianza para P? Ven que acá puse P sin el pico. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de construir son intervalos de confianza ¿para quién? Para parámetros de la población. Por eso acá puse mu y acá puse P, porque lo que está acá es ¿de quién? ¿De la población?
es un parámetro de la población. Si yo quiero un intervalo de confianza para la cantidad de éxitos que hay en una población, el mejor estimador puntual son los éxitos que hubo en la muestra. Llevándole el ejemplo de recién. Yo en una universidad quiero saber, estimar la proporción de fumadores que hay. Entonces, ¿quién es el mejor referente? Y bueno, tomo una muestra y fíjate cuál es la proporción de fumadores de la muestra, ¿no, chicos? Y a eso va a haber un margen de error. ¿Hasta acá se entiende el primer paso? Más o menos un error. ¿Y quién es el error? Y el error lo acabamos de despejar recién. Este es el error. Z por esto que es el desvío estándar, chicos. Entonces, Z por la raíz de P pico, Q pico sobre N. ¿Y cómo creen que vamos a hallar el Z de esta fórmula? De la misma manera encontramos el Z para el promedio. O sea, con la Con el, confianza que te digan, con el con el claro, nivel de confianza que te dan. claro, con el nivel de confianza extraigo el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es el valor alfa que poníamos en dónde. En la aplicación, ¿con cuánto? Con 2P. Y Sí. obviamente, cuando hablamos de nivel de confianza, también está centrado. Se trabaja de la misma manera. ¿Sí? A ver, vayamos por partes. Después muestro el N. ¿Estamos en esta situación de los fumadores? Bien. Indique cuál es la variable. La variable de estudio es, podríamos decir, la condición del alumno, si el alumno es fumador o no. Bien. ¿Cuál es la población y la muestra? La población serían los 11.000 alumnos que tiene la universidad, ¿o no, chicos? Esa sería mi Sí. población. Y la muestra son los 500 alumnos que tomé. Bien, ahora dice, estimar con una confianza del 90%, estimen la proporción de fumadores que hay en el alumnado de la universidad. ¿Ven que me está diciendo en la población? Yo quiero estimar fumadores que hay en la universidad. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces comienzo. Yo sé que P pico es proporción de éxitos. Hasta yo no leer la pregunta, no sé quién voy a dividir. Yo sé que la muestra es de 500, pero hay dos opciones. P pico podría ser 140 sobre 500 o podría haber sido 360 sobre 500. Entonces, yo voy a decidir cuál de las dos opciones es cuando vea qué intervalo de confianza me está pidiendo. Si me pide una estimación sobre los fumadores que hay, va a ser distinto a la información si me pide sobre los no fumadores, ¿no, chicos? Claro. Entonces, 500, 140 y 300, lo voy a anotar acá. Tenía 500, 140 son fumadores, decía. Sí, y 360 son no Sí. fumadores. 360 no fumadores. Entonces, la proporción de fumadores me está pidiendo. Como pregunta por fumadores, nuestros casos de éxito son los alumnos fumadores. Por eso P pico es 140 sobre 500, me dio 0,28. Ahora yo voy a construir el intervalo de confianza ¿para quién? Para P. ¿Notan la diferencia cuando pongo esto y cuando no lo pongo, chicos, el pico este? Uno es sobre la muestra, el otro sobre la población. Entonces O sabemos que sea, se construye. Sí, perdón, lo que vos vas a buscar ahora es, con un 90% de esos 11.000, ¿cuántos son fumadores? con un O 90% de confianza, entre cuánto y cuánto estaría el promedio de ¿qué fumadores de esos porcentaje, 11.000. qué porcentaje, claro, de fumadores se estima que hay en la universidad, Ok. basándonos en esta muestra? Entonces,
Siempre un intervalo de confianza se construye con un estimador puntual más menos un error. El estimador puntual va a depender de quién es el que estamos estimando. O sea, si yo estimo a la media, va a ser X raya. Si estimo la proporción, va a ser P pico. Entonces, P pico dijimos que es 0,28. Suena horrible, pero no tengo otra manera de decirlo. 0,28. Más menos Z. P por Q sobre N. Si P pico era el número de éxitos, que es 0,28, ¿quién va a ser Q pico? Y la cantidad de fracasos. ¿Entienden cómo lo obtuve? A 1 le resto la cantidad de éxitos. ¿Se entiende, chicos? Sí. Por eso a 0,28 lo multiplican por 0,72 y lo dividen por n, que era el tamaño de la muestra. Me detengo un segundo ahora para el cálculo de Z. ¿Cómo calculo Z? Si el nivel de confianza fue del 90%, entonces el nivel de riesgo, ¿cuál fue? Del 10%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la aplicación, ¿qué creen que voy a poner, chicos? 0,1. Claro, en 2P voy a poner 0,1, que no sé si se ve bien acá. Si ponen en 2P 0,1, están encontrando el valor que les va a dar el límite del intervalo. ¿Quieren probar? A ver si... Igual es como la normal esto. Si ponen en 2P 0,10, les da 1,64. Entonces, yo siempre hago esta cuenta separada. Me dio 0,033. Cuando sumo y resto, me dan estos valores. Pero recuerden que uno cuando dice una proporción, cuando uno calcula una proporción, que es cantidad de éxitos sobre fracasos, lo puede interpretar como un porcentaje. Si yo digo, en 7 de cada 10 personas pasa tal cosa, tal éxito, ¿no? 7 de 10, o vamos a poner 5 de 10. 5 de 10, yo puedo decir que es un medio, puedo decir que 0,5 o puedo decir el 50%, ¿no, chicos? ¿Notan que la proporción se puede interpretar como un porcentaje? Entonces, este intervalo de confianza que les da estos números decimales estaría representando porcentajes entre el 24,7% y el 31,3%. Entre el 24,7%, ¿me siguen, chicos? Nosotros Sí. podríamos decir que con una confianza del 90%, estimamos que la proporción de alumnos fumadores que hay en la universidad se va a encontrar entre el 24,7 y 31,3. Entre ese porcentaje se va a encontrar la proporción de fumadores. Profe, disculpe, me perdí ahí en los resultados. ¿Cómo llegó a 0,247 y 0,313? Le sumé a 0,28, Sí, sumé 0,033 sí. y al otro le resté. Salvo que haya hecho mal la cuenta. ¿Cómo le restó? ¿1 menos No, no, 0,13? No. a 0,28 Sí. restale 0,033. Ah, listo, listo, listo. ¿Sí? Y al otro le Porque sumó. Dale. vos estás en el medio, le sumás Sí. el error, tenés este, le restás el error, tenés el otro. Ah, listo, listo, listo. Gracias. De nada. Bien. Construir un intervalo de confianza sería simple porque en definitiva ponemos todos datos que están en el enunciado, ¿no, chicos? Lo más interesante es cuando me pide algo en particular, como por ejemplo, me puede pedir cuál es el tamaño de una muestra para que ocurra algo o no. Dice, podemos calcular el tamaño de una muestra partiendo del error y una confianza prefijada.
si ustedes tienen la fórmula del error, pueden despejar n. Ahora, si quieren, lo hacemos. Vamos a un segundo ejercicio. Miren lo que dice. Se desea que el error de muestreo de la estimación anterior sea del 2% y que el nivel de confianza se mantenga igual, o sea, del 90%. ¿Cuántos alumnos más deberán consultarse? A ver, vamos a interpretar un poco de esto. La muestra tenía 500 alumnos, ¿no, chicos? Sí, ¿Están de acuerdo? sí, La sí. muestra tenía 500 alumnos. Bien. Y con esos 500 alumnos, nosotros estimamos con una confianza del 90% la proporción de fumadores que se encontraban en la universidad. Vamos despacio. Ahora, ¿qué pide el ejercicio? Recuerden que con una leída no alcanza, ¿no? Se desea que el error de muestreo de la estimación anterior sea del 2%. Entonces, vamos a un poquito a analizar esto. Me dice que el error sea del 2%, o sea que el error tendría que tener, ¿qué valor? 0,02, chicos. Ese sería el valor del error. El nivel de confianza se conserva. ¿Qué valor se va a conservar si el nivel de confianza se mantiene? Ah. El valor de Z va a seguir siendo el mismo, ¿no, chicos? Sí. O sea que el valor de Z sigue siendo el mismo, que era 1,64 aproximadamente, ¿no? Bien. ¿Cuántos alumnos más deberán consultarse? ¿Qué letra está involucrada en esta pregunta? ¿Cuántos alumnos más? N, ¿no? N. N está involucrado acá. ¿Cuántos alumnos más? Y ojo con esto, ¿sí? ¿Más de cuántos? O sea, Del ¿cuántos 500. superan a 500? O sea, me va a dar mayor a 500 la respuesta. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo la fórmula del error que es esta. ¿Cómo despejo n de acá? A ver, hagámoslo juntos. El z que multiplica pasa dividiendo, ¿no? Y quedaría raíz p pico q pico sobre n. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? El Sí. z que está multiplicando Sí. divide. Sí, Después, ¿qué harían? La raíz cuadrada la podríamos pasar al cuadrado. Sí. Sí. O sea que quedaría el error al cuadrado, quedaría z al cuadrado, pq de la muestra sobre n. ok. ¿Cómo despejo n? Este n que divide pasa multiplicando Multiplicando. y los otros pasan al otro lado. ¿De qué manera? El z cuadrado multiplicando y el error al cuadrado dividiendo. Sí. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí. Es decir, el valor, la expresión de n. Entonces, yo les puse la fórmula de n y les recordé acá de dónde la despejé. ¿Sí? Sale de ahí. Entonces, ¿cómo encuentro n? Dijimos que z se conserva porque la confianza no varió, al cuadrado. P y Q se conservan porque habla respecto de la muestra anterior, en la misma muestra. O sea Claro. que la proporción de éxito y fracaso sigue siendo lo mismo, y lo que dice que lo que quiere cambiar es el error. Si el error bajó, ¿cuánto era el error acá? Bajó, creo acá, ¿no? Miren el error de cuánto era. De 0,03 era el error anterior, ¿no? Sí. Ahora dice que el error quiere que sea de 0,02. Entonces, si el error disminuye, voy a tener que tomar una muestra más grande. Cuando hago toda esta cuenta, me dio 1364. En realidad me dio este número. Recuerdan que n ya lo comenté en la clase de hoy, la pasada. Cuando me da con coma, automáticamente se aproxima al siguiente. No importa la cifra decimal que aparezca acá. ¿Sí?
Porque estamos hablando de enteros, ¿no, chicos? Variable discreta. Sí. Entonces, si me dio una muestra de 1364, como pide cuántos más a 1364 le resto 500, concluyo que deberán consultarse a 864 alumnos más para que el error sea de ese valor, chicos. Ujú. Muestras más grandes hacen que el error disminuzca, ¿no? Disminuya. ¿Sí, Sí. chicos? Ujú. O sea, Bueno, eran dos formas de que disminuya el error, muestras más grandes o claro. intervalo de confianza Más el intervalo de más, confianza tendría que perdón, ser más. nivel de Claro, confianza más sí, te pequeño. entendí. Claro. Sí. A ver. Con la misma muestra, ¿es la misma? Con la misma muestra, otro investigador estimó que el porcentaje de fumadores estaba comprendido entre el 26 y el 30%. ¿Cuál fue el nivel de confianza de esta estimación? Es algo similar a lo que hicimos en el ejercicio antes de empezar con la teoría. A ver, miren, acá se lo dejé escrito. Si me pregunta cuál es el nivel de confianza, analicemos primero la pregunta siempre, ¿sí? Si me pide el nivel de confianza, yo voy a tener que responder 1 menos alfa. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Sí. El nivel de confianza estaba asociado al nivel de riesgo, que era alfa. Y el nivel de riesgo está asociado ¿con quién? Está asociado a Z. ¿A quién es Z? ¿El valor de Z que yo ingrese en la aplicación o no? Ujú. Bien, entonces yo sé que querer un nivel de confianza es conocer el nivel de riesgo y es tener el valor de Z. Entonces, mi objetivo entonces es tener el valor de Z. Ahora, ¿cómo consigo el valor de Z? Y tengo que pensar en qué fórmula aparece Z. Y la fórmula en la que aparece es en la de error, en la fórmula de error. Entonces, en la fórmula del error, ven acá, en la fórmula del error, yo tengo posibilidad de despejar Z. Está acá, ¿no, chicos? Sí. Analicemos primero, antes de ver todo lo que escribí acá arriba, ¿qué necesito tener como dato para poder despejar Z? Si Z es mi incógnita, todo el resto tiene que ser dato. Veamos si tengo todo el resto. P pico y Q pico son éxitos y fracasos de la muestra con la que estamos trabajando. 0,28, 0,72, N500. ¿Me siguen? Sí. Entonces lo que deberíamos conocer es el error del intervalo que está haciendo referencia. Entonces, que diga que la estimación que hicieron arrojó un intervalo de confianza entre el 26% y el 30%, ¿me están siguiendo? Sería que el intervalo de confianza tuvo ¿qué valores? 0,26, 0,30. Sí. Ahora, O sea, en hay un un 4%. intervalo, perdón, Que digo que es un 4% la amplitud esa que estás buscando. O claro, 0,04. claro, 0,26 y 0,30. Y yo sé que el error, el que aparece en esta fórmula, voy a marcar con rojo, esta fórmula de error, perdón, es la distancia que hay del estimador hacia el límite derecho o izquierdo del intervalo. Entonces, nosotros analizamos todo esto, ¿sí? Y este sería el estimador puntual, que sería P pico. Entonces, hay diferentes formas. Lo que podemos hacer es buscar la amplitud de este intervalo, restando 0,30 con 0,26, que es lo que vos comentaste,
La longitud de este segmento, podríamos decirlo así, es 0,04. Si lo dividen por 2, tendrían el valor del error. Entonces, el error de ese intervalo es 0,02. 0,02. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder despejar Z. Todo esto que está multiplicando, lo pasé dividiendo. A ver, analicen si hasta ahí se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Encontré Z, pero el ejercicio no era hallar Z. Claro. Nivel de confianza. Yo sé que siempre tenga un Z, voy a la aplicación. Si colocamos el valor de Z, pues es una variable, lo ubico en el lugar de la X, ¿sí? Siempre se pone el valor de Z, y eligen la opción 2P, lo que encuentran es el nivel de riesgo alfa, porque hasta con color le muestra la aplicación que son se dice las colas de la curva, ¿no? Los extremos. Sí. Entonces, si en 2P me dio 0,31926, le restan 1 y ahí tendrían el nivel de confianza con el que se trabajó, Sí. ¿sí? Es similar al otro, o sea, no, es más de lo mismo, ¿no, chicos? Es similar al ejercicio 6, al último punto que habíamos Claro, también, tal cual, pero con ahora otro con la otra valor, formulita de la sí, proporción. de proporción, tal cual, con otro Perdón, estimador. te hago una consulta. Viendo que son valores muy similares al promedio de la muestra, ¿no? En este caso sería 28, ¿no? ¿De qué nos sirve, digamos, todo esto? Digo, si son valores Bueno, muy cercanos, pero yo te estoy dando con ejemplo. Imagínate que en la vida cotidiana no trabajás con estos valores, ¿entendés? pero O sea, esto te si me baso permite, en una muestra particular, digo, no es siempre el caso de que va a tender valores muy cercanos a lo que ya no, sé. no, no, no siempre, no, porque vos tomás nuestras muestras, fíjate, yo tomé una muestra de 6 personas antes, o acá cuántas son, ¿entendés? Cambia. ¿Vos qué decís? ¿Para qué hacemos este trabajo si es cercano al estimador puntual? Claro, tal cual. No, en realidad se dice que tenés más precisión. Por eso ¿cómo se llama? El estimador puntual es una manera también de aproximar a la población. Pero se dice que con el intervalo de confianza tenés mayor precisión. ¿Sí? Eh, bien. A ver, esto que les traje otro ejercicio. Dice, una pregunta del cuestionario, bueno, decía, ¿es mucho mejor para todos los involucrados si el hombre es el proveedor fuera del hogar y la mujer es la cuidadora del hogar y la familia? Medio machirulo esto, ¿no? Pero bueno. Elegiste Pero me una parece que afirmación salió eso en un controversial. estudio. Sí. En este caso, 398 de los 1545 encuestados respondieron que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta frase. Entonces, acá es más que nada estas preguntas para los conceptos que estuvimos viendo hoy. ¿Cuál es el error estándar de la proporción muestral y qué significa? ¿Cuál es el error estándar de la proporción muestral y qué significa? ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos, volví a copiar los datos, 398 de los 1545 respondieron que estaban de acuerdo, ¿no, chicos? Entonces, la proporción muestral de los que están de acuerdo sería ese cociente que da 0,26. Ahí está, vamos, chicos. Sí. El error estándar. Recuerden que yo comenté, por un lado, margen de error, a ver dónde estaba el intervalo, y error estándar, acá, antes de los ejercicios, acá. Yo mostré que el término que sumamos y restamos es el margen de error, y el error estándar se considera al desvío estándar. ¿Ven? P por Q sobre N.
la raíz cuadrada. Ese es el error estándar. Entonces, para retomar con esta teoría, es que se les pide acá calcular. El error estándar es el resultado de esta cuenta, como mencioné recién, ¿no, chicos? Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a poner donde dice Pepico 0,26. ¿Se entiende? El Q de la muestra 0,74. Sí, Sí. menos Y 26. N es el tamaño de la muestra, que es este valor. Entonces es interesante que interpreten qué significa este desvío estándar. ¿Qué es el desvío estándar? Un desvío estándar de este valor nos dice cuánto podemos esperar que la proporción muestral cambie de muestra a muestra al tomar, obviamente, muestra del mismo tamaño. Vieron que en una población dijimos que si tomamos diferentes muestras y calculamos la proporción de éxitos, no nos va a dar siempre igual. ¿Se acuerdan los jugadores de tenis? Que no nos Sí. daba igual. Entonces, Sí. ¿qué es lo que mide el error estándar de la proporción? Entonces, nos está midiendo qué es lo que podemos esperar de la variación, porque el desvío no mide la variabilidad de los datos, chicos, cuán dispersos están. Entonces, como el valor que nos dio es muy pequeño, les puse acá, lo que podemos concluir es que no esperamos que la proporción muestral varíe mucho al tomar muestras Lo de que pasa es este que yo tamaño. no comí nada todo el día. Comí Chicos, un paquete de galletitas Diego, de 100 gramos. se Sí, obvio que desconecta. sí. Chicos, ¿dónde está? Diego. Diego, ahí estamos. Perdón, soy yo el que tiene el micrófono. Se me activó solo, disculpen. No te hagas problema. ¿Entienden lo que digo? Nosotros tomamos una muestra de 1545 encuestados, ¿no, chicos? Otra persona tomó una muestra de esa misma cantidad. Si ambos calculamos la proporción de éxitos, vamos a notar que no va a variar mucho. A mí me dio 0,26, por ejemplo, entonces las otras muestras no van a cambiar mucho de este valor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos asegurar eso? Porque el error estándar nos dio muy chico. ¿Notan eso lo que estoy diciendo? Para que interpreten los parámetros. Con este valor tan pequeño no esperamos que la proporción muestral varíe mucho al tomar muestras de esta cantidad. Cuando Ese error, ahí, cuanto más grande sea la cantidad de muestras, menor va a ser el número, ¿o cómo sería? Digo, la cuanto más, relación, ¿no? la relación es cuanto más elementos tenga la muestra, cuanto Mayor. más observaciones tenga la muestra, entre ellas no van a variar tanto en la información que te brindan en el estimador puntual. Ok. ¿Sí? Acá se encuestó a 1545. Si se hubiera encuestado menos, seguro que entre cada muestra iba a haber más diferencia al buscar la proporción de éxitos. ¿Sí? O sea, esto quise agregar este ejercicio en el marco teórico para que se interpreten lo que estamos calculando, ¿no? Y dice, ¿cuál es el margen de error? El margen de error es el que se suma y se resta al estimador puntual, ¿no? ¿Cuál es el margen de error para esta proporción muestral cuando el nivel de confianza es del 95%? ¿Y qué significa? Bueno, ¿cuál es el margen de error? Dijimos que el margen de error es el Z por el error estándar, ¿no, chicos? El Sí. error estándar lo acabamos de calcular, 0,011. Ujú. Habría que multiplicarlo por el Z para tener esto, ¿no? Ese sería el margen de error para encontrar el intervalo. El margen de error es este, el que sumamos y restamos al estimador puntual. Bueno, para encontrar Z necesitan un nivel de confianza o de riesgo. ¿Por qué obtuve el 1,96?
¿qué hice en la aplicación? Pusiste 0,05. En la opción 2P, tal cual, y al multiplicar me dio este que es el error. Recuerden que en la proporción también se puede interpretar como un porcentaje, ¿no? ¿Sí? 2,15%. 15%. O sea que, miren, la amplitud de este intervalo, ven que dice un 2% a la derecha y un 2% a la izquierda. Como dice, el margen de error indica cuán preciso es ese estimador puntual. ¿Por qué cuán preciso es, chicos? Porque yo estoy haciendo inferencias sobre la proporción de la población. Yo digo que mi proporción de éxitos en la población se encuentra en este intervalo. Cuanto más chico es, más preciso es. Entonces, el margen de error indica cuán preciso es el estimador para estimar, obviamente, a la proporción verdadera de adultos en Estados Unidos, que concuerdan con esa frase. Dado que el margen de error es relativamente bajo, estamos bastante confiados, un 95%, que la proporción verdadera de la población, o sea, P, es cercana a P pico, a 0,26. Chicos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Sí? Esa sería la interpretación. El margen de error me dice cuán preciso estimamos que es el parámetro muestral, ¿no? El estimador puntual, perdón. O sea, básicamente es, si yo agarrara en vez de 1500, no sé, Sí. 45, 7 millones de personas de Estados Unidos, 20 millones o 150 millones, igual estaría dentro de ese 20 y pico de por ciento, 26%. O sea, en Claro. ese margen de error se Éxitos, mantendría. claro. Sí. Genial. Entonces, con esto, guardar. Lo que hoy vimos fue entonces distribución de la proporción, ¿sí? El comportamiento normal de la proporción de éxitos y la posibilidad de construir intervalos de confianza. ¿No, chicos? Dejar de compartir. Sí. Bien. Ahí estamos. Ya dejé de compartir, ¿no? Ahí están, ahí me ven, sí. Sí, sí. Bueno, con esto podrían ya terminar, quedan pocos ejercicios del práctico. Me gustaría que intenten hacerlo ustedes y contamos con la clase de mañana para los que puedan unirse, o si no mismo la próxima semana. Ay, pensé que estaba hablando con la cámara, perdón. O la próxima semana vamos a tener 4 horas completamente 4 horas. Toda la clase práctica, ¿sí, chicos? ¿Les parece? Les voy a subir una práctica de evaluación, ¿quieren? Sí, justo te iba a preguntar eso. Muchas gracias. Sí, sí, El gracias. parcial Por favor. que tomé el cuatrimestre pasado, les voy a subir. Así que se lo subo para que puedan resolverlo o mirarlo, y la clase que viene consultan o los vamos resolviendo juntos, como necesiten. Todavía quedaría en estos días, o más que nada el lunes, confirmarles si va a ser virtual o presencial. No Perfecto. depende de... Bien, ¿Está de bien, bien. acuerdo? La clase del miércoles, digamos, la próxima. Perdón, no te escuché. Si la clase del miércoles próximo es virtual o presencial. Claro, eso todavía no Bien. lo sé, así que por lo pronto lo que les avanzo es diciendo que va a ser una clase práctica. Lo que les adelanto, chicos, estoy tan cansada, digo cualquier cosa. Les adelanto que es una clase práctica, les voy a subir la práctica integradora y vamos a trabajar con eso. Y con los ejercicios que no hayan salido, ¿sí? Con Dale, respecto a genial. las fórmulas que Buenísimo. el parcial anterior establecimos y acordamos cuáles eran, en este caso, ¿cuál podemos acordarlos? Sí, en la práctica de evaluación les puse la fórmula que van a poder tener, la de intervalo de confianza, ¿sí?
Ok. Y Joya. sí, ahí vamos a hablar sobre eso también. Buenísimo. Bueno, genial, chicos. Profe, Sí, decime. entonces, para concluir, en el parcial estaría tomando 3 temas en total. Distribuciones, ¿cuáles serían los tres? A ver. La normal, intervalo de confianza y este. Suma variable. Ahora no. Claro, normal con suma de variables, pero ojo porque también se combina la distribución normal con las discretas que también fueron evaluadas en el parcial. Y vieron que también hay que saber encontrar X raya y el desvío, ¿no? Es como un poquito más integrador este. ¿Viste? Para Ok. construir el intervalo de confianza necesitas quizás calcular de una muestra X raya, el desvío con la calculadora. Claro. Si bien esos son los temas, eso no quita que en conceptos anteriores también tengas que usar. Y ya nos habías dicho que lo que no iba a aparecer era Poisson, por ejemplo. Eso ya no. Claro, eso no, tal cual. Normal binomial, sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, listo, chicos. Si no tienen dudas, por hoy dejamos. Yo me quedo un ratito más por si tienen alguna consulta, ¿sí? Si no, al Gracias. Hasta rato me luego. despido. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. gracias. Hasta Bueno, luego, muchas chicos. Hasta gracias. luego. Adiós. Chao, Adiós. chao. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego. Profe, mañana a Gracias. las 2, ¿no? Tenemos la Sí, clase de voy a preparar consulta. el encuentro. Sí, como siempre. Listo. Sí, sí. Chao, Nos profe, un vemos. abrazo. Hasta luego. Elsa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Sí, bueno, yo soy el que había hecho el examen con el celular utilizando solo la calculadora del celular. Ahora compré una calculadora, pero no sé cómo cargarle la matriz a esa calculadora. Es una calculadora económica, pero para poderla llevar al examen. ¿Te No, puedo mandar por mail una foto de la calculadora el para tema ver es cuáles que son los botones que tengo que tocar? sí, pero no te aseguro que sepa porque yo trabajo con las estadísticas. ¿Vos esa financiera dijiste que es? Es una... Dice la caja que tiene cálculo estadístico. Supuestamente tiene ¿Y, si- 240 y pico de funciones. y por qué no 240 funciones. y si le mandas eso al chat GPT, no te dice cómo ingresar los datos? Lo que pasa es que como es una calculadora que no es de marca, Es que yo el no conozco ChatGPT todos me los saca, modelos. Si querés, mandame igual, pero no te me, aseguro me- me- que me- pueda me usar. saca como que es una Casio y no es una Casio. Entonces me dice cosas que no. El problema es que yo a veces es ensayo y error, empiezo a tocar y pruebo, y al no tenerla, Claro. no. Estaría bueno que la semana que viene fuese Es presencial, que no, porque igualmente te digo entonces esto, yo ahí conozco, te puedo no, preguntar en física, en vivo y en directo. está bien, pero no, eso no te da garantía de que te pueda ayudar, porque de hecho hubo un par de alumnos que me mostraron una calculadora que no lo sabía, no sabía yo cómo ingresar los datos, ¿entendés? Ah, Ese ¿Qué es el Diego, tema. modelo es? Diego, igual puedes probar sacándole una foto a la calculadora y subirlo al chat GPT. Eso es lo que le Algo, decía. algo vas a conseguir, alguna info. sí, eso es cuando Sí, el GPT es pago, probalo. ¿no? Si no, no te deja subir fotos. Yo lo hice con Gemini eso, pero igual te digo, tuve que bajar el manual de la Casio, porque es totalmente distinto a la Casio. Me pasó y ¿Qué modelo es? Esta es marca Piripipí, no es Casio, ¿viste? No Ah, ok. importa. Entonces, eh, entonces no Hola, sé hola. cómo usarla. La conseguí, pero no sé cómo hacer. No sé. Y Si no, en pasa Excel te puedes la calcular, foto al grupo de WhatsApp y claro, quizás alguno de los chicos vamos. te pueda ayudar. Bueno, igual si Escuchame, llegamos a tener esa la clase Hola. que viene presencial, la llevo igual y te mandame la pregunto. foto. Sí, sí, ¿Eh? sí, pero te quiero decir que no es que manejo, o sea, más que 3 o 4 modelos, los más conocidos, pero no es que la otra vez, Diego, sí.
No, si Diego quiere pasar el modelo de la calculadora, se lo busco, Claro, no hay pasalo drama. en el chat, sí. O Yo después pongo la hacemos marca, que es marca nada, y el modelo que tiene, y si alguien me si hace tiene una una luz de foto. esperanza, una se lo voy a marca debe recontra tener. agradecer. Sí, A sí, ver, Saca- pasá, yo te lo busco. ahí estoy escribiendo. Y mandá una foto si podés. Profe, yo tenía otra consulta. Decime. Nunca pude ver las correcciones de mi parcial. Quería saber cuándo podría llegar a ir a verlo. Dale, porque vos ¿para quién me está hablando? ¿Qué apellido? Sebastián, Hola, Sebastián Gil. profe, yo Sebastián. también tenía la misma consulta la clase pasada, le había también mencionado. Bueno, chicos, van a tener que esperar a que el encuentro sea presencial o, en todo caso, si la semana que viene no es presencial, contactamos al profe que tiene el examen de los que te están mencionando y veo cómo pueden coordinar. ¿Dale? Bueno, por favor. La verdad me Listo. quedé Muchas con mucha gracias, profe. De duda. nada, no, hacemos así. Dale. ¿Puedo Listo. hacer una Elsa, consulta? Decime, te iba a preguntar por lo de regresión lineal. ¿qué pasa? Vos habías dicho que eso lo íbamos a hacer un trabajo nosotros, lo íbamos a presentar nosotros. Sí, Eso que ¿cuándo nos vas a dar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo es? ya lo subí, ya está Ah, ya lo cargado. subiste al Ya está en coso. el campus. Perfecto. Ok. Ya está toda la consigna, está todo. Fecha de entrega, todo. Ah, ok, perfecto. No lo llegué a ver, por eso. Bueno, Gracias. listo. De nada. Elsa, Bueno, te hago chicos, una consulta. sí, En el trabajo práctico 4 hay algunos ejercicios que poniendo los datos directamente en la aplicación me da el resultado. No entiendo para qué calcularía Z o si tendría que poner algo en esa justificación cuando la aplicación me da directo el resultado. no, si te da directo, o sea, al principio era para familiarizarte con el entre, la condición, más que nada para Ah, listo, interpretar. perfecto. Ok, Sí, sí, buenísimo. Gracias. genial. De nada. Chicos, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces me despido si no hay preguntas y nos estamos viendo la semana que viene o mañana en la tutoría, ¿sí? Ok, gracias. Listo, chao, Lucas. Bueno, gracias, Elsa. Nos No, vemos por nada. entonces. Nos vemos, hasta luego.